Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También Dios bendiga a los amigos y hermanos que estarán viendo a través de las redes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 16. La palabra de Dios lo vamos a leer bajo la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Padre mío que habitas en los cielos, gracias, Padre, por este privilegio santo que me has permitido, Dios. Que una vez más, Padre, voy a compartir tu palabra en esta noche. Padre Santo, Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú quien habla en esta noche, Dios. Que tu Santo Espíritu, Dios, ministra este lugar y nuestras vidas, Padre. Porque solo tú conoces cada necesidad, cada vida. Y también, Padre Santo, los que van a escuchar, Dios mío, donde quiera que estén, solo tú conoces las condiciones y las necesidades. Pero yo sé, Padre, que tú eres el único Dios que puede cambiar la vida y transformarla. Y te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que recibes la honra y la gloria en esta hermosa noche. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Es muy lindo, amén, hacer un encuentro con Jesús. Creo que, hermanos, en el Señor, cuando un hombre, una mujer, o joven, o señorita, hace un encuentro con Jesús, nunca se olvida, amén. Sea que pasan meses, años y años, y uno dice, siempre se acuerda. Yo me acuerdo aquel día cuando Jesús tuvo misericordia de mí, y muchas veces testificamos, amén. Y muchas veces cuando uno le pregunta, amén, ¿cómo era tu vida? Y uno dice, wow, dice, yo me acuerdo que cuando hice un encuentro con Jesús, Jesús cambió mi vida, transformó mi vida. Hasta uno dice, pero yo estaba perdido en muchas cosas, en los vicios, drogas, problemas, tantas cosas, no tenía solución en mi vida. Pero dice, pero gracias a Dios que Él me cambió. Y uno se acuerda también, amén, en el momento cuando Cristo Jesús le tocó y qué es lo que hizo, amén. Empezó a llorar y a llorar, amén, y uno solo podía darle gracias a Dios. Le dice, gracias Jesús por perdonarme, gracias Jesús por cambiarme, y solo eso podía decir, amén, porque uno no se olvida, amén, gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno, amén. Y en esta hermosa noche quiero hablar un tema que dice un encuentro con Jesús, amén. La palabra de Dios que hemos leído dice que Jesús iba a la ciudad de Naín y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Amén, gloria al Señor. Jesús, hermanos, Señor, en su ministerio siempre fue acompañado, amén. Sus discípulos
y una gran multitud. Amén, gloria a Dios. Pero cuando él iba a la ciudad de Naín, dice la palabra de Dios, hermanos, que él, el pueblo que le acompañaba, ya a veces decía, era tan agradecido, amén, que habían visto tantas obras porque seguían a Jesús. Habían visto tantos milagros porque siempre estaba con Jesús, amén. Y ahí estaban los discípulos, amén. Los discípulos, hermanos, en el Señor son aquellos que aprendían todo lo que hacía Jesús, amén. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se daban cuenta y lo aprendían mucho y lo querían hacer, amén. Yo creo que así cuando llegamos al Evangelio, hermano, Señor, todos queremos hacer lo que Jesús hacía, amén. Queremos orar por los enfermos, que los enfermos sean sanados, que los paralíticos sean levantados. Todo lo queremos hacer, amén. Y así eran, amén, los discípulos que seguían a Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Señor, que habían dos grupos que le seguían a Jesús. Sus discípulos y la gran multitud. Amén, gloria a Dios. Me imagino, hermanos, que ellos cantaban a Dios, amén. Daban gracias a Jesús por las obras, por los milagros. Tal vez los que allí habían recibido sanidad decían, gracias Jesús, porque solo tú pudiste sanarnos, solo tú pudiste cambiar nuestras vidas, amén. Y así siempre decimos a Dios, amén. Cada vez que nos acercamos a Él en oración, le decimos, gracias Señor, porque cambiaste mi vida, transformaste mi vida, me has dado muchas cosas, amén. Me has dado vida, me has dado salvación, me has sanado, me has librado y me has dado ministerio y privilegio, amén. No sé si están contentos, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos en el Señor, amén, uno nunca se olvida, amén. Y me imagino que este grupo que seguía a Jesús, cantaba a Jesús, adoraban, daban gracias. Pero en la ciudad dice que venía otro grupo, dice la palabra de Dios, amén. En aquel grupo venía una mujer que era viuda, que había muerto su hijo único, dice. Y venía con él mucha gente de la ciudad. Hermanos en el Señor, dice la palabra de Dios que esta mujer como lloraba, sufría mucho porque había perdido todo, amén. Y Jesús la vio, se compadeció de ella, amén, y le dijo, no llores más, amén. Gloria a Jesús. Pero hermanos en el Señor, amén, vamos a ver, amén, unas cualidades de los discípulos, amén, gloria a Dios. Los discípulos tenían unas cualidades que seguían a Jesús, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos en el Señor, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, amén. Dice la palabra de Dios que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, amén, gloria a Dios. Entonces, ser discípulo, hermanos del Señor, es para permanecer constantemente, amén. Servir a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, amén. Para ser un discípulo de Cristo Jesús, amén. Entonces tenemos que permanecer, amén, alabándole, adorándole, amén. Porque a veces, hermanos, a veces no queremos venir a la iglesia, amén. A veces sí es cierto que a veces el diablo pone tantas luchas y pruebas, obstáculos, amén. Pero a veces somos nosotros, amén. Dice la carne, hoy tienes que descansar. Qué lindo es descansar, dice el cuerpo, amén. A veces uno se queda. Hoy mañana, dice, amén, y así pasan los días. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, en el Señor, cuando Jesús habló a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, amén. Entonces, hermanos, en el Señor, por eso los discípulos, amén, permanecen en la palabra de Dios. Aprenden la palabra de Dios.
No solo, hermano, el Señor lo aprende, sino que lo practica y lo viven también. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, en el Señor dice también en el mismo Evangelio, según San Juan 13, 34, 35, también dice las cualidades de los discípulos es amor compasivo, amén. Es amar unos a los otros. ¿Sabe, hermanos, en el Señor, cuando Cristo Jesús, amén, estuvo en este mundo, Él demostró un gran amor, amén, que amaba a toda la gente, no solo a los buenos, sino que a los enfermos, los que se habían perdido, amén. Él tenía un amor tan grande, amén. Pero hermanos en el Señor, amén, Él no hacía acepción de personas, sino que lo amaba por todo igual, amén. Y esos somos testigos de todo eso, amén. Porque en la condición que estábamos, tal vez no, mi condición que estaba, amén, porque a veces el mundo dice, no, ya no hay salvación para tu vida, ya no hay solución para ti, todo está perdido, pero Cristo Jesús dice, no, yo he pagado todos tus pecados, yo te he salvado, amén. Pero hermanos en el Señor, Él nos ha amado hasta aún llegar en el momento cuando estuvo en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, amén, gloria a Dios. Demostró un amor tan grande, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 13, 34, 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que vos améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Qué amor tan grande de Dios. Amén. Por eso, hermano, Señor, si alguien no te habla, salúdalo. Amén. Porque a veces nosotros, si no me saluda, ya no lo voy a hacer. Eso era antes de conocer a Cristo, amén. Pero ahora ya es otra cosa, amén. Estamos aprendiendo las cosas de Cristo Jesús. A veces, hermano, Señor, cuando estamos en la iglesia, a veces todos decimos hermanos, amén. Pero cuando uno ya no lo vemos, a veces ya lo decimos. Muchas veces uno ya no le dicen hermanos, amén. Pero hermanos en el Señor, si nosotros, hermanos, nos tenemos ese amor, amén, compasivo como Cristo Jesús nos ha enseñado, amén, tenemos que hacerlo también, amén, demostrarlo, amén. Si nos critican, ¿qué vamos a hacer? ¿Criticarnos también? No, hermanos, orar por ellos, amén, clamar a Dios por el Señor, perdónalos. Ayúdalos, Señor, que te conozcan, Señor, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, una de las cualidades es amor compasivo, amén. No vamos a ver muchos, amén, gloria a Dios. Otros, amén, gloria al Señor. Otra de las cualidades, amén, es multiplicación sin límite, amén. En el mismo libro, hermanos, en el Señor, Juan 15, 7, 8, amén, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, amén. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos, amén. Entonces, hermanos, Señor, tenemos que trabajar siempre, amén, gloria a Dios. Orar siempre, clamar a Dios siempre, orar por la iglesia, trabajar por ella, amén, y seguir adelante, amén. Demostrar ese fruto y multiplicarnos siempre, amén. Yo siempre digo, yo me acuerdo, nunca me olvido, en la condición donde me encontró Cristo Jesús, amén. Estaba perdida, la gente decía que ya no había solución para mí, amén, que ya estaba perdido. Pero Él, hermano, Señor, me transformó, cambió mi vida, amén. Y yo sé que ha hecho con cada uno de ustedes que están en esta noche, amén, gloria a Dios.
Y así, hermanos en el Señor, amén, hay mucha gente, muchos jóvenes están tirados en las calles, en los vicios, amén, que están en esas condiciones, que hay que orar por ellos, amén. Porque gloria sea a Dios que nosotros estamos aquí, amén, gloria a Dios. Multiplicar sin límite, amén. Producir frutos de vida eterna en el carácter, acciones, motivos y pensamientos, amén. Por eso, hermano, tenemos que trabajar siempre. A veces uno dice, no, pero yo no estoy preparado para eso. Yo no soy bueno para hacer eso. Eso es cierto, amén. Pero tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, amén, que nos guía, nos aconseja y nos fortalece para hacer, amén, las cosas de Dios, amén. Él es el que da el crecimiento cuando nosotros oramos, clamamos a Dios. Entonces, hermano, Señor, todas las cualidades, amén, de los discípulos, amén, es permanecer constantemente, amor compasivo, multiplicación sin límite, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, hermano, Señor, y otra de las cualidades, sabemos que habían dos grupos que le seguían a Jesús y la gran multitud, amén. Aquellos son los testigos de los grandes milagros que el Señor Jesús, amén, manifestaba y que se sumaba en el camino, amén. Tal vez cada vez que iban caminando Jesús les decía, ¿a dónde van? Estamos siguiendo a Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Amén. Tal vez aquella multitud decía, no, porque Él hace muchas cosas grandes, hace milagros, hace sanidades y queremos ver nosotros, amén. Queremos ver nosotros. Entonces son aquellos que solo querían ver los milagros, que no querían un compromiso con Jesús, amén. Es aquella multitud, amén, se gozaban cuando miraban milagros, se gozaban cuando sentían la presencia de Dios. O son aquellos, hermanos, Señor, cuando no había milagro, tal vez se quejaba con Jesús. ¿Por qué no hizo milagro hoy? A veces uno dice cuando viene a la iglesia, yo no sentí la presencia de Dios, amén. Yo creo que es el hermano Francisco que no ha orado, amén. Yo no sentí la presencia de Dios. Pero si hermanos del Señor, si nosotros empezamos a cantar, amén, involucrarnos en las cosas de Dios, amén, vamos a sentir esa presencia porque Él está en medio nuestro, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos en el Señor, la pregunta es esta noche, ¿a qué grupo queremos estar nosotros, amén? ¿Y en qué grupo estamos, amén? Yo creo que lo más lindo es servir a Jesús, amén. Decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, quiero adorarte, Señor, hoy adelante, quiero hacerlo, Señor, amén. Dios bendiga a los jóvenes, amén, gloria a Dios. Porque es muy lindo cuando ellos empiecen a adorar a Dios desde su juventud, amén. Y cuando sean de avanzado de edad, más que a mí, hermanos del Señor, van a seguir adorando a Dios, amén. Nadie les va a decir, ore, hermano, clama a Dios, ayuna, hermano, vigilia. Nadie les va a decir amén, sino que ellos van a tener, amén, el agradecimiento con Dios porque han hecho un encuentro con Dios, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Señor, que cuando Jesús, hermanos, vamos a regresar en Lucas, amén, capítulo 7, amén. Cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. Este versículo, hermanos, Señor, es lo más lindo, amén. Y nunca se me olvide, hermanos, en el Señor, amén. Sabemos, hermanos, que allí vendía una mujer, amén, que llevaban a su hijo a enterrarlo. Y venía mucha gente de la ciudad, amén. Pero hermanos en el Señor, amén, nos damos cuenta cuál es la diferencia cuando un pueblo tiene a Cristo, amén. Tan contentos, dan gloria a Dios, cantan a Dios, amén, alaban a Dios, amén. Cuando un pueblo tiene a Cristo.
Y nos damos cuenta también cuando un pueblo no tiene a Cristo, amén, ¿qué es lo que hace? Lloran, sufren, amén. Pero dice que la palabra de Dios, que Cristo Jesús iba caminando cuando venía también esa mujer, toda la gente de aquella ciudad saliendo, amén, de Naín. Llevaban a aquel joven, amén, a enterrarlo. Y yo me acuerdo, hermanos, en el Señor, que cuando aún no conocía a Cristo, amén, a veces uno dice, ¿por qué habla tanto, amén? Tenemos que hablar de las cosas que Cristo Jesús ha hecho, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el Señor, la gente le dice, no, ya estás muerto en los vicios, allí te vas a morir. Hasta un padre, amén, que prefieren ver a sus hijos en la calle en vez de ver en una iglesia, amén. Si vas a la iglesia, ya no vengas a la casa, amén. ¿Qué hacen los jóvenes hoy en día? Se quedan, amén. Hace poco estaba platicando, amén, con unos vecinos y dicen, no, eso es cierto. A veces uno no quiere dejar a sus hijos ir a la iglesia, dice. Prefiero verlos en la calle tirados en los vicios. Y eso es cierto, amén. Pero gloria sea a Dios por las madres, amén. Dios bendiga a las madres, amén. Cuando claman por sus hijos, amén. Claman delante de Dios, se postran en un altar y le dice a Dios, Señor, salva a mi hijo, cuídalo, Señor, líbralo del vicio, amén. Pero hay padres que ya no oran por sus hijos. Perdieron la esperanza, amén. Esta mujer, hermanos, había perdido todo. Pero cuando Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores, amén. Qué lindo nuestro Dios, amén. Porque Dios, hermanos, en el Señor se compadece de aquellos que pueden estar pasando un dolor, luchas, pruebas. Nosotros no lo vemos, amén. Pero sabemos que hay un Dios que lo conoce todo, amén. Aunque uno está aquí diciendo, gloria sea Dios, bendito es tu nombre, cantamos, adoramos, pero a veces uno va pasando luchas y pruebas, tantos problemas, necesidades. Pero Dios lo sabe, amén. Qué lindo nuestro Dios, amén, que Él nos conoce, cuál es nuestra necesidad. No solo es, hermanos, sino que en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, se acerca a nosotros, amén, para restaurarnos y darnos vida y ayudarnos, amén, gloria a Dios. Y es lo que hizo Cristo Jesús con aquella mujer. Cristo Jesús, amén, vio la vida de esta mujer, su pasado, su presente y también su futuro. Había perdido a su esposo. Ahora perdió a su hijo. Ya no había solución para su vida. Ya no había solución y lloraba mucho. Pero Jesús decía, yo tengo la última palabra. Siempre Dios tiene la última palabra en cada cosa, amén, que uno pasa. Por eso, hermanos en el Señor, cuando Jesús la vio, dice, compadeció de ella y le dijo, no llores, ya no sufres más, tu hijo va a vivir. A veces no creemos, amén. A veces la palabra de Dios nos habla, nos dice, Dios tiene la solución. Cristo Jesús nos dice, nada más clama, yo te voy a responder, amén. Y a veces nosotros no lo hacemos, amén. Pero gloria sea a Dios, hermanos, cuando uno empieza a clamar a Dios. Por eso, hermano, gloria sea a Dios por la juventud que está en esta noche, amén. Adorando a Dios, alabando a Dios, amén. Pero tenemos un privilegio, una responsabilidad que nosotros ya conocemos a Cristo Jesús, amén. Es orar por muchos jóvenes que no conocen a Cristo Jesús, amén. Y este joven, hermano, ya estaba muerto, amén. Ya lo llevaban para el cementerio.
Ya estaban caminando para el cementerio para enterrarlo. Pero cuando hizo un encuentro con Jesús, todo cambió, amén. Todo fue diferente. Su vida, las oportunidades en su vida ya son diferentes, amén. Por eso, hermanos en el Señor, amén. En esta noche yo podría decir a los jóvenes, amén, cuando uno falla ya no hay solución para tu vida. Y estaría siendo mentiroso, amén. Porque el que cambia la vida es Cristo Jesús. La que transforma la vida es Cristo Jesús, amén. Yo me acuerdo, hermano, nunca se me olvida, hasta un cristiano me dijeron, no, se va a ir al infierno, amén. Ya no hay solución para su vida. Y hasta aún los padres, amén, pierden la esperanza para su hijo. Yo no sé cuántos padres nos van a ver, amén. Tal vez están orando por sus hijos y hay que seguir orando, amén, clamando. Si un hijo está perdido en los vicios, las drogas, Cristo es la solución, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos en el Señor, pero cuando Jesús, amén, vio a aquella mujer que estaba llorando y sufriendo, amén, le dijo, no llores más. Y cuando, hermanos en el Señor, cuando esta mujer, cuando había sido consolado, amén, ¿qué es lo que hizo? Fue Jesús con aquel joven que lo habían, donde estaba, amén. Toda la gente que lo llevaban, dice la palabra de Dios que Jesús tocó el féretro, dice, el ataúd, amén. Lo tocó y le habló, amén, al joven que estaba muerto, amén. Dice la palabra de Dios que los que lo llevaban se detuvieron y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate, amén. Bendito Dios para siempre. Por eso cuando va el hermano Señor dice que no, ya está muerto, ya no hay solución para su vida, ya no se puede restaurar, ya no puede cantar, ya no va a orar, ya no va a hacer cosas. No, solo Cristo Jesús lo va a restaurar, amén. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate, amén. Qué lindo, hermano Señor, amén. Dice la palabra de Dios que este joven empezó a hablar, dice, amén. Yo me imagino, a veces escucho testimonio cuando alguien dice, yo estuve muerto, dice, amén. Y este joven estuvo muerto tal vez 3 días, amén, ya estaba, porque ya estaba para enterrarse, amén. Entonces, hermano Señor, tal vez empezó a decir muchas cosas, amén. Ya tenía un motivo, amén, para seguir a Cristo Jesús. Tenía un motivo, hermano Señor, para adorar a Cristo Jesús. Porque Él revivió una vez más. Alcanzó, hermanos, nuevas oportunidades. Porque con Cristo Jesús, hermanos, son cosas maravillosas, amén. Siempre hay oportunidades. La gente le dice a uno, ya no hay oportunidad para tu vida. Pero Cristo Jesús dice, sí hay, amén. Cuando alguien dice, no, si el doctor le dice a alguien, ¿sabes qué? Ya no hay sanidad para ti, te vas a morir en 2, 3 meses, amén. Mejor acercarse a Cristo Jesús, clamarlo a Él, amén. Porque Él tiene la última palabra, amén. Por eso, hermanos en el Señor, amén, es muy lindo porque después de consolar a la viuda, lo siguiente que hizo Jesús fue darle vida a aquel joven, amén. Restauró su vida, le dio nuevas oportunidades, le devolvió a su madre, amén. Restauró nuevamente aquel hogar, amén. Y el joven comenzó a hablar. Qué lindo, hermanos, el Señor. Gloria sea a Dios por eso, amén. Porque cuando alguien hace un encuentro con Jesús, las cosas siempre van a ser diferentes, amén. Por eso, hermano, a veces hablamos de experiencias personales, amén. Y cuando alguien tiene una experiencia personal, aunque vienen luchas y pruebas, amén, aunque el enemigo presenta tantas cosas, siempre va a decir, no, yo voy a seguir adelante. Por eso, hermano, Señor, ser discípulo es un compromiso, amén. Es cuando allí decimos al enemigo, ya no.
Solo decimos sí a Cristo Jesús, amén. Sea que presentan problemas, presenta dificultades, presenta pecados, pero cuando un hermano ya tiene un motivo, amén, de seguir a Cristo, Jesús dice, no, esto me ha dado tristeza, angustia y dolor, pero Cristo Jesús me ha cambiado la vida, me ha transformado y a Él lo voy a servir, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos en el Señor, amén. Y aquí también vemos, hermanos, cuando Jesús hizo el encuentro, amén, resucitó al joven. Y también, hermanos, el Señor, nos damos cuenta cuando Jesús, hermano, hizo un encuentro con aquella gente de la ciudad, amén. Toda su manera de pensar fue diferente, amén. Porque nos damos cuenta que ellos acompañaban a aquella mujer, a aquella viuda, tal vez llorando con ella, compadeciéndola, amén. Tal vez decir, ya no llores más, sé que has perdido todo, pero ya no llores más, aquí vamos a estar con usted, amén. Y luego cuando ya le entierran al muerto, se van todas sus casas, amén. Pero hermanos en el Señor, amén, dice la palabra de Dios, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, amén. Todo el lamento se convirtió en gozo, se convirtió en alegría, amén. Por eso, hermanos, Señor, cuando hay tristeza, angustia, dolor, hay que acercar a Cristo Jesús. Hay que clamarlo a Él, amén. Porque solo Él puede cambiar nuestra vida, amén. Y dar la solución. Por eso está el Espíritu Santo para consolarnos todos los días, cada minuto, amén. Si alguien dice, no, es que he pasado tantos tiempos orando a Dios, clamando a Dios y no he visto la solución, amén. Entonces, hermano, es tiempo de examinarnos, amén. ¿Por qué, Señor? Si yo sé que estás aquí, si yo sé que escuchas la oración, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Amén. Porque muchas veces, hermanos, Señor, Cristo Jesús nos manda a hacer algo y nosotros no queremos. Queremos que Cristo Jesús venga. Si Cristo Jesús me lo dice a mí, lo voy a hacer, amén. Si viene un ángel me lo dice, lo voy a hacer. Pero la palabra de Dios es Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Y cuando recibamos la palabra de Dios, no importa quién lo predica, amén. Recibámoslos y lo practicamos y la vivimos y vamos a ver la gloria de Dios, amén. Por eso, hermanos, Señor, es muy lindo conocer a Cristo Jesús. Y por los amigos, amén, que aún no han conocido a Cristo Jesús, tal vez están preocupados por sus hijos, por sus esposos o esposas, por su familia, buscando la solución. Tal vez han ido con un doctor, un psicólogo y sigue peor. Tal vez con el brujo sigue peor. Pero Cristo Jesús, amén, está esperando con los brazos abiertos. Porque yo busqué la solución, hermanos, hasta con los brujos. Ni así, hermanos, se empeoraba mi salud. Pero solo Cristo Jesús me sanó, me libró de los vicios. Y por eso testifico, amén, que Cristo Jesús, Él puede cambiar la vida y transformarlo. Gloria a Jesús. Así que si alguien, hermano, quiere recibir a Cristo, recíbela porque solo Él puede cambiar. Y si uno dice, mejor hasta mañana, pero mañana puede ser tarde, amén. Hoy es que uno hay que aprovecharlo, recibir a Cristo Jesús y empezar a orar, amén, a clamar a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué no oramos a Dios y darle gracias, amén? Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos un motivo de darle gracias a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Esto es lo que has hecho en mi vida y me has cambiado. Amén. Si uno quiere reconciliarse con Dios, ahí está el altar. Si uno dice, aquí estoy, Señor, quiero pedirte fuerza y servirte, aquí está el altar. Gloria a Dios. Amén.